Continuamos en el living, recibimos a Eduardo Botinelli, director de Factum. Estaremos hablando, sobre las últimas encuestas que todavía no las tienen. Están ahí afinando el número, obviamente, de lo que pueda ocurrir en el balotaje y analizar un poco lo que ocurrió también en elecciones nacionales. Gracias por acompañarnos. Un gusto recibirte, Eduardo, primero que nada. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, están afinando entonces la encuesta. Me estabas comentando. Estamos cerrando ahora la primera encuesta post elecciones nacionales y la primera de cara a la segunda vuelta. Vamos a estar los datos ahora el jueves, seguramente. ¿Pero qué puedes adelantar más o menos cómo es la tendencia? No, es que en realidad todavía estamos relevando, o sea, entonces todavía no tenemos ninguna tendencia específica. Todo lo que tenemos es previo al 27 de octubre, en términos, digamos, de ejercicios que se hicieron en forma previa y del comportamiento final de lo que sucedió. ¿Pero la presunción es que va a ser una elección pareja? Bueno, ese sí, digamos, está previsto ya de antes, ya como vienen moviéndose los bloques desde el 2019 seguro. Lo que fue el referéndum del 2022 también nos mostró como dos bloques muy parejos entre sí y ahora estamos pensando también en un escenario competitivo que no necesariamente, digamos, significa que termine exactamente igual que el anterior o con menos diferencia, puede ser un poco más, pero también digamos, en márgenes pequeños de un bloque sobre el otro, es decir, tanto como lo vimos ahora en octubre, es decir, la coalición termina votando más que el Frente Amplio, pero son 3,5 puntos, es decir, no es tampoco una diferencia tan holgada como lo que tuvimos en 2019 en primera vuelta, y una segunda vuelta que ante dos opciones, es decir, cuando la cuestión se concentra entre dos opciones... Se polariza. Sí. Por lo menos se divide fuertemente, porque ahí me parece interesante un tema que en notas de prensa para el exterior aparecía mucho la idea de la polarización que se está viviendo en otros países y que no es como la que estamos viviendo acá. Claro, o sea, es otro tipo. Sí, acá nosotros tenemos dos bloques que no están polarizados al punto de no hablar, de no hablarse, ¿no? De no intercambiar, de no generar incluso algún vaso comunicante de votantes. Entonces, no es un proceso de polarización en el sentido de la definición del término, pero sí de dos bloques que son muy parejos y que, claro, al haber dos opciones, se acaban los grises, digamos. Están polarizados, no tan antagónicos. Exactamente. Es tan así que hoy la virtud que se le está buscando a cada uno de los candidatos por parte de los dirigentes políticos de cada uno de los sectores es justamente ese rol que va a conectar a esos dos bloques políticos, ¿no? Que es en definitiva la discusión de ahora. Bueno, sí, en parte por el propio resultado del 27 de octubre, ¿no? Es decir, lo que tenemos en esta elección en relación a las anteriores es que tenemos un escenario distinto en que cada una de las elecciones anteriores teníamos algunos fenómenos que se repetían. Y en todos, en los 4 eventos, no tenemos tantos, pero las 4 veces que ocurrió, que tuvimos una segunda vuelta, había uno de los bloques que iba con mayoría parlamentaria en las dos cámaras. Lideraba. Entonces, eso ya daba un tema de gobernabilidad bastante sencillo, ganando la opción que ya tenía la mayoría parlamentaria. En este caso tenemos un escenario que es distinto. Hay una mayoría en el Senado para el Frente Amplio y no hay mayoría para ninguno de los dos bloques en diputados. Entonces, eso lleva un poco a la importancia de ese tema del diálogo, de la negociación, de ponerlo arriba de la mesa y, en definitiva, buscar que no sea un elemento diferenciador, ¿no? Sí. Es decir, hay pocos elementos diferenciadores que están mostrando y hoy están compitiendo a ver cuál es más negociador, cuál es más dialoguista. Entonces la competencia pasa por ese lado, ¿no? Justamente a partir del resultado que se dio. Eduardo, me interesa saber qué van a preguntar, ¿no? Porque obviamente el número mágico es qué porcentaje tiene el Frente Amplio, qué porcentaje tiene la coalición, ver si la coalición logra retener esa cantidad de votantes. Pero después hay datos interesantes, por ejemplo, si aquellos que están indecisos votaron anteriormente a un partido de la coalición o qué fuga hay de un lado para el otro. ¿Eso también lo van a preguntar, lo vamos a poder ver el jueves? Sí, claro, ese es un dato central, ¿no? Es decir, bueno, primero, si existe o no fuga de votos de algún bloque hacia el otro. En general lo que se ha visto es que el candidato que va con más de un partido detrás, digamos, tiene menos registro que la suma de esos partidos en la primera vuelta. Esa es la primera incógnita importante que tenemos para dilucidar. La segunda es cuánto puede no retenerlo, pero no irse para el otro lado, o irse al voto en blanco o anulado, o cambiar hacia el otro bloque. Ese es otro dato.
Y después, ¿qué pasa con los que no votaron dentro del bloque, Claro. de los bloques, ¿no? Es decir, Claro. Bueno, ahí tenemos los votantes de Salle, 65.000 votos, y bueno, y la gente que votó en blanco, por ejemplo. sí, y dentro de la gente que votó en blanco tenemos 34.000 que votaron en blanco a partidos, pero votaron la papeleta del sí. Alguna de las dos, la enorme mayoría es al sí de Seguridad Social. Tenemos los votos del PERI, que también juegan, de Unidad Popular, ahí tenemos Sí, otros todo- 20.000. hoy, Claro. En este O sea, escenario todo en realidad puede llegar a ser Y que además determinante, ¿no? no son votantes tan fáciles de delinear, ¿no? De describir. No votaste en ningún partido, pusiste la papeleta del sí de la Seguridad Social. Un votante de Salle, ¿de dónde viene? ¿De dónde proviene ese voto? No es fácil Y de sobre todo, predecir. con el respecto al sí, que había gente que era del Partido Nacional, pero que estaba de acuerdo con el sí. O sea, que tampoco se lo puede encasillar que porque votaba el sí está dentro de un sector político, porque la realidad es que así no lo estaba previsto antes. No, claro, hay mucho voto cruzado, digamos, es decir, que va en contra de la posición de los líderes de su partido. Eso está. No es esperable que se pierda ese voto, digamos, el Partido Nacional no pierde por ese lado. En todo caso puede perder mínimamente, además son guarismos muy chicos. Pero sí, hay algunos votantes que son difíciles de encasillar desde el punto de vista ideológico o de comportamiento. Otros son mucho más claros. Por ejemplo, el votante de Unidad Popular es claro que tiene su lugar ideológico y que es mucho más cercano al Frente Amplio. Ahora, el del PERI no es un votante, digamos, ideologizado desde el punto de vista tradicional, sino que tiene alguna agenda particular vinculada al cambio climático o a la ecología o ese tipo de postulados que defendía de ese ¿Y lado. qué lectura hacen de estas movidas que está haciendo, por ejemplo, el Frente Amplio, de arrimar, por decirlo de alguna forma, a personas que estaban tanto en el Partido Nacional como en el Partido Colorado, independiente que de repente no son primeras figuras dentro de lo que son los partidos y que no tienen la popularidad o un respaldo de votos muy grande? ¿Es una estrategia que podría llegar a incidir a nivel de elección o no? En principio tiene poca incidencia directa. Lo que busca en este tipo de eventos es generar un efecto, digamos, hay un primer efecto que decíamos, bueno, el diálogo, la negociación, y otro efecto es el de la amplitud, es decir, de ampliarse más allá de lo que fue la primera vuelta. Claro. ¿no? Es más el mensaje que el voto en sí, ¿no? Claro, lo que hizo Delgado subiendo a Lust al escenario va un poco en una línea similar. Es decir, bueno, alguien que no estaba en la coalición se suma a la coalición. Claro. Alguien que no estaba en el Frente Amplio hoy apoya la candidatura de Orsi, ¿no? Entonces, son mensajes que buscan generar la idea de que esos compartimentos medio estancos que había en la primera vuelta, hacia la segunda no son los mismos y además se amplían. No solamente el mensaje de la bandera de Uruguay o del escudo nacional, sino también la idea de que se rompen algunas fronteras. Es más ese mensaje que lo que efectivamente esas figuras puedan llegar a trasladar, porque no son figuras de primer Y nivel. el Frente digamos. lo decía directo, ¿no? El Frente es amplio. Ese fue de alguna manera un poco un claim que utilizaron durante toda la Sí, campaña. es que yo creo que gran parte de la campaña electoral de Orsi y de Delgado, desde febrero hasta ahora, fue pensando en noviembre más que en las internas o en octubre. Y el uso ya de terminologías que llevaban esta cuestión o del diálogo y la negociación o a la cuestión de amplitud, creo que estaba como pensada más para este tramo de la campaña más que para lo que pasó en octubre. Claro. ¿Hay más cantidad de votantes en esta elección, en un balotaje? Pensando en la gente que votó anulado, habitualmente pasa que en la Nacional tiene una gama de listas, tiene una gama de partidos. Ahora tiene que votar o Yamandú Orsi o Álvaro Delgado y sus candidatas a vicepresidente. ¿Pasa que al haber menos opciones la gente vota más? Bueno, acá lo que hay es un proceso que vimos en las segundas vueltas hasta 2019, Sí. y era que el voto en blanco y anulado aumentaba entre la primera y la segunda vuelta. Es decir, hay solo dos opciones, de estas ninguna de las dos. Ninguna de las ¿no? dos. Y eso aumentaba levemente, cerca de un punto. En el 2019 no sucedió. En 2019 no hubo un aumento relevante del voto en blanco anulado. Es decir, ante esa coyuntura que suponía un cambio, la posibilidad de un cambio que termina ratificándose, tomó postura gente que en general tenía como primera decisión o podía ser más proclive a anular Sí. o votar en blanco, y 2019 tomó postura. Bien. Eduardo, ¿qué tan determinante a tu entender es el debate?
Bueno, el debate en sí mismo, en general, no es algo decisivo. De hecho, estuve repasando 2019, un estudio que hicimos post-debate, y ¿qué nos daba? Que quien creía que había ganado el debate daba un empate. Y cuando mirabas adentro, los frentamplistas en su enorme mayoría pensaban que era Daniel Martínez que había ganado el debate, y los votantes de la coalición mayoritariamente que era Lacalle Pou. Entonces terminaba siendo neutro. Después preguntábamos si cambiaba el voto o si había surgido alguna duda sobre el voto. Solamente el 2% dijo que tenía pensado que a partir del debate podía llegar a cambiar. Es decir, tampoco era firme. Claro. El resto no. Es decir, el impacto es muy menor. Pero sí tiene una importancia en que nosotros lo que estamos desde el 28 de octubre, el 27 de octubre mismo, es a una serie de impactos permanentes durante las 4 semanas que tiene, desde que termina la primera vuelta hasta la segunda. Bueno, el debate es un impacto más. Claro, que de repente a esas personas que aún no están decididas, que bueno, que es un nicho duro que hay que convencer, podría llegar ¿no? a Sí. llevar hacia un lado o al otro. Ahí hay un factor que es relevante para un debate, y es que el debate entero lo ve la gente informada. Mayoritariamente esa gente informada tiene decidido el voto, y la gente desinformada no mira el debate. ¿Qué es lo que puede producir el debate? Que haya un evento específico en el debate que sirva para atraer a la gente desinformada, Memes. sea por un cruce o sea por una propuesta que rompe un poco la lógica de lo que se viene desarrollando, ¿no? O una propuesta que llama la atención del periodismo, de la gente, de circulación en redes sociales. Si hay un evento de esos, probablemente se pueda llegar a el indeciso más puro, que está más alejado de la política. ¿Y vos qué te imaginas? Porque hemos tenido una campaña con 2 candidatos muy cautelosos en su comunicación, muy cuidadosos en sus salidas a los medios de comunicación. Hoy lo que vemos es un Delgado hablando bastante del Frente Amplio, mostrando el programa, mostrando su entorno coalicionista, pero haciendo referencia directa al Frente Amplio. Un Yamandu Orsi que se agarra de su experiencia en Canelones, pero los dos muy mesurados en su comunicación. ¿Un debate puede llegar a cambiar un poco con estas 2 tesituras tan cuidadosas? Bueno, claramente eligieron una campaña de bajo riesgo, ¿no? Es decir, de cometer o tener la posibilidad de cometer la menor cantidad de errores posibles, ¿no? Y es probable que el debate, además por el formato elegido, por las reglas que se pusieron, está también dentro de esa lógica, es decir, de un lugar donde no haya espacio para cometer grandes errores. Cada uno va a tener su speech armado. La importancia o lo interesante de un debate es si alguno de los dos logra que el otro entre en una contradicción o tenga que entrar a responderle algo y lo saque del libreto. Claro. Ese es el arte, Que digamos, de debería un ser debate. claro, la esencia del debate, si no es una exposición de ideas. Bueno, ese es el riesgo cuando es tan estructurado y tan Claro. reglado con temas de los tiempos, de los cortes. O sea, Que así será. Sí, va a ser así. Entonces, lo que logra mover un poquito el eje en general en este tipo de debates es cuando uno de los dos logra sacar de eje al otro. Sí, ¿no? también, bueno, está todo lo gestual, o sea, hay Sin otros dudas. puntos, ¿no? Hay- que hay- también hay que tomar en cuenta y que podrían también de alguna forma hacer ante los ojos del espectador ganador a uno u otro, ¿no? Sí, sí, sin dudas, sin dudas. Pero lo otro es, si hay alguna, yo no sé si la va a ver, la verdad, pero si hubiese alguna propuesta que genera un efecto importante, puede torcer un ¿Pero poquito. qué propuesta? Porque los programas están a la vista. Hemos conversado poco de los programas, lo hablamos fuera de cámara. Salvo que haya algún nombre para algún ministerio. Bueno, eso es lo otro, que aparezca, que empiecen a aparecer algún nombre. Que Orsi ya dijo que no va a decir. O reflotar alguna idea, incluso aunque esté en el programa, pero que no se haya discutido, ¿no? O Que exponga al o otro. presentarlo Claro, como algo novedoso. ¿no? O alguna comparación fuerte sobre los 15 años del Frente a favor o los 15 años del Frente en contra, ¿no? Bueno, es que y los este 5 gobierno de a la favor, coalición. pero Seguramente contraste aparezca el fuerte, tema de las duro. AFAP. El tema de las Bueno. AFAP, el tema lucrativo, es algo que se vienen fogoneando mucho del tema de la coalición y que Yamandu Orsi ha respondido, pero tampoco con tanta contundencia al respecto. Claro, pero ya está recontra conversado. Sí, iba sí, además a se va a preguntarte volver. eso. ¿Cómo puede ser que sigamos hablando de este tema que ya se plebiscitó, que obviamente será resorte del próximo gobierno no volver a atenderlo, pero sigue siendo el centro de la discusión política? Bueno, yo creo que es parte de este proceso que estamos teniendo de no buscar temas álgidos. Desde el oficialismo no hay interés en hablar de seguridad pública, por ejemplo.
O sea, si vos lográs instalar la idea de seguridad social como discusión, no se habla de seguridad pública, es difícil que se instale. En parte ha sido el tema de octubre. Ahora, al Frente tampoco le convenía hablar sobre seguridad pública. Claro. Porque no era un tema que fuera como para ninguno, o sea, y es la principal preocupación de la población. Entonces, en realidad, se encontró un lugar donde la discusión pasó por ahí y porque tiene otra utilidad para el oficialismo. Y es que mientras el oficialismo aparece abroquelado con respecto a lo que fue el plebiscito de seguridad social, en el Frente puede meter alguna cuña, es decir, buscar que alguna reacción... Hubo división Claro. en el Frente. Claro. Había gente que tenía posiciones encontradas al respecto. Pero en este marco de debate, y habiendo tan poca diferencia, vos hablabas de un 2% que tampoco era tan firme, teniendo en cuenta que va a ser algo más apretado, ajustado, o eso parece ser respecto al balotaje anterior, ¿puede jugar el debate en una especie de balanza que, aunque sea chiquita o pequeña, puede jugar para uno de los dos lados? Es que puede llegar a ser, sí, puede llegar a ser útil para tomar decisión para algún segmento menor, pero decisivo. Claro. Ahora, volviendo un poco a cuál es el escenario actual, ¿no? Se dieron a conocer hace poco los índices de aprobación del actual presidente Luis Lacalle Pou. ¿Qué tanto eso tracciona? Bueno, lo que hemos visto es que ha traccionado en forma más bien media, digamos, porque en realidad el nivel de aprobación del presidente se ha mantenido muy estable en el último año, en un nivel relativamente alto, pero está más bajo, por ejemplo, que el cierre que tuvo Tabaré Vázquez o que tuvo Mujica. Entonces, el otro punto es que efectivamente Lacalle Pou está en torno al 50% de aprobación, pero el Partido Nacional votó un 27%. Es decir, tampoco ha logrado trasladar ni siquiera el Partido Nacional, ¿no? El otro punto es que no se está votando Lacalle Pou. En octubre, en todo caso, se podía votar las listas encabezadas por Lacalle Pou y ahora no. Y ahí creo que ha habido un problema para Delgado durante toda esta campaña, que ha sido, por un lado, la necesidad de contar con la figura de Lacalle Pou justamente por este activo, una aprobación alta, traer el tema de la pandemia y el manejo de la pandemia de nuevo a la memoria. Sí, Delgado también tuvo más visibilidad. También, pero si miramos, hay dos momentos súper importantes para Delgado, donde él era el centro, que fue el 30 de junio y el 27 de octubre, y en los dos discursos nombra a Lacalle Pou. Él dice, la candidata a vicepresidente va a ser Valeria Ripoll, y enseguida dice, y hablé con Lacalle Pou y aceptó encabezar la lista para el Senado. Sí, eso en la interna. Y el 27 de octubre, de nuevo. Claro, pero ahora no cuenta con esto. Bueno, no cuenta con esa posibilidad, pero sí con la retórica. Es la dificultad que atraviesa Delgado es que necesita la figura de Lacalle Pou, pero él no puede caer en un segundo lugar. Claro. Él ahora es el que tiene que encabezar. Y ahí es esa disyuntiva de necesitar la figura de Lacalle Pou, pero cuando él lo evoca en su discurso, en realidad lo que está poniendo es que Lacalle Pou está encima de él, ¿no? Claro. Y eso es algo que le ha costado ubicar. Es el desafío de decir, Luis me puso acá, yo lo que hice fue porque acompañé a Luis, aprendí acompañando a Luis, pero ahora ¿qué tenés vos como presidente? Claro. Pero pasa un poco también por parte del Frente Amplio. Vemos un Yamandu Orsi muy pegado a la figura de José Mujica, que además luego de las elecciones empezó también a colarse en el discurso, le recuerdo a Danilo Astori, con esa idea también de captar al frentista moderado o al indeciso más moderado. Ambos es como que necesitan evocar otras figuras fuertes para la construcción de su propio liderazgo. Sí, eso es habitual, digamos. Siempre cuando hay una figura fuerte, sea histórica o sea presente, digamos, sea por recuerdo o sea presente, es un recurso habitual en todos los partidos y en todas las candidaturas. La diferencia es que Mujica no está ejerciendo ningún cargo ni lo va a ejercer. Claro. No es un activo político más allá del... Sí, es una figura que pero genera... no desde la acción. Claro. Es un líder indiscutido dentro del Frente Amplio, sin ¿no? duda, Es él. sin dudas. Entonces, y es de los que queda vivos de una camada exitosa para el Frente Amplio, ¿no? Es decir, Claro. Pero antes Mujica te prometía a Danilo como ministro de Economía para tener la moderación. Sí, claro. Hoy no te lo pueden prometer, por supuesto, a Danilo Astori como ministro, pero tampoco a Mujica como otro activo político, más allá de lo discursivo. No, lo que están buscando es la lógica del traspaso intergeneracional de la posta, digamos, ¿no? Claro. Es decir, bueno, esta es la barra, esta es la barra que dejo
para que siga adelante y que supere a, que aparte ha usado esa también, Exacto. ¿no? La idea de que esta barra supera lo que hicimos nosotros, ¿no? Sí. O sea, hay como una búsqueda de un traspaso Herencia. de legado, de una herencia. Mientras que lo otro es, en realidad, es el presidente actual que va a estar en el Senado, probablemente esté en el Senado, y va a ser probablemente candidato en 2029. Es decir, no es alguien que está en retirada, es alguien que está totalmente en activo. ¿Entrará al Senado el presidente? Y va a depender del resultado del 24 de noviembre. No, además estaba pensando con Gabriel Odone como eventual ministro de Economía y ya con un discurso de equilibrio económico, que fue lo primero que dijo Yamandu Orsi luego de un acto, luego de haber conocido los resultados. El primer acto habla de equilibrio económico y aumentar los salarios mínimos y las jubilaciones. Me quedé pensando, porque estamos hablando muchísimo de los candidatos a presidente, y la realidad es que creo que a nivel general se ha hablado poco de las candidatas a vicepresidente. ¿Qué te pasó con eso? ¿Qué análisis haces al respecto? ¿Te parece que han quedado solapadas o tuvieron el lugar que deberían de haber tenido? No es habitual que tengan un rol trascendente, sobre todo cuando hay segunda vuelta, salvo que sea específicamente complementario o tenga un peso político propio, ¿no? No es lo mismo Mujica Astori que Orsi y Cose, no es lo mismo Delgado Ripoll que la calle Pou y Larrañaga. Porque esas otras, la de Mujica con Astori y la calle Pou con Larrañaga, eran pesos pesados de sus partidos que representaban alas distintas de su partido y se complementaban. Sí. Hoy no está ese peso político de las figuras más allá del candidato presidencial. Entonces se enfocó mucho hacia ahí y además creo que no lograron tampoco su lugar en el sentido de cuál es el rol que se podría llegar a asignar, ¿no? Es decir, de cuáles eran los lugares que podían llegar a ocupar, porque la agenda terminó centrada muy en términos de candidaturas presidenciales. Sí, en su momento da la impresión, sobre todo cuando fueron los discursos de las elecciones nacionales, que Carolina Cose tenía un lugar bastante más protagonista, también digo por el rol que tiene y también la trayectoria a nivel político. Hablando un poco de Ripoll, ¿le costó? ¿Te parece que hubo un costo allí político el haberla elegido como vicepresidenta o no? Que eso fue un tema también que estuvo arriba de la mesa. No, yo no creo que tenga suma negativa, digamos, o saldo negativo. Más bien fue algo neutral. Los más enojados, digamos, son gente que no dejaba de votar al Partido Nacional. Claro. ¿No es cierto? Y es poco probable que haya votantes coalicionistas, o sea, que no tengan duda de votar en la coalición, que dejen de votar porque esté Ripoll. Los Gabriela Fossati. Claro, pero va a terminar ni votando, Gabriela, ¿no? Va a claro, terminar ni votando, Gabriela, ¿no? claro. Es decir, ese es el punto. Es decir, no creo que haya restado votos. Sí se prestó para la sorpresa, para tener que explicar una decisión, y una decisión que no parece haber surtido el otro efecto. El efecto positivo no parece haber rendido. A tu entender quedó neutro. Sí, yo creo que sí. No traccionó, tampoco alejó. Sí. Es que son esas cosas que surgieron en esta campaña. Terminamos hablando de temas que al final, discutiendo temas como si fueran trascendentales, que al final no terminan teniendo tanto impacto. Sí, pero además hay otro factor relevante en este punto de las candidaturas presidenciales y a vice, y es que tenemos dos candidaturas presidenciales que no levantan grandes rechazos y candidaturas vicepresidenciales que sí levantan rechazos. Es verdad eso. Entonces, ¿cuándo sirve levantar a una candidatura a vice? Cuando te lima rechazos que pueda tener la figura principal. Sí. Si la figura principal no despierta los rechazos y le pones una figura que despierta rechazos, en realidad termina siendo contraproducente. Y creo que eso también ha jugado en la decisión de que no tengan un rol tan protagónico en esta etapa de la campaña. Me interesa tener tu lectura de lo siguiente. Me da la sensación las últimas semanas que solapadamente la discusión por las intendencias se empieza a colar en la agenda, ¿no? Un Martín Lema que igual ya viene hace un rato dándole a Carolina Cose, mostrándose también como capaz la intencionalidad de tener ese lugar, pero varias discusiones. Lo de Antía también. Antía, exactamente. También da la casualidad que la fórmula frente amplista son dos líderes de Montevideo de Canelones. ¿Tiene que ver con eso o tiene que ver con que nos vamos adelantando al juego político o que también al Partido Nacional le sirve porque es un partido exitoso en el interior del país? No, yo creo que tiene una lógica de tratar de trasladar la gestión departamental, o sea,
cuestionando la gestión departamental de las dos figuras del Frente Amplio, trasladarla a la decisión nacional. No en sí en la intendencia, en todo caso es un proceso más de socavamiento más lento, si se quiere, de cara a mayo, si se quiere, digamos, plantar semillas para adelante. Pero parece más traer la idea de es un desastre la gestión de Montevideo, es un desastre Canelones, el Amure, esto, pero en realidad no con la idea de hablar de lo que pasa en mayo. Sí, es decir, no, lo de ahora. estos son los responsables de este desastre que estoy marcando. O sea, ¿no? para vos es equivocado pensar que se esté adelantando la campaña departamental, como se ha dicho, ¿no? No, yo creo que igual porque hay figuras que se quieren posicionar y van a tener que negociar, sobre todo en la coalición, van a tener que negociar. Hay algunas cosas que no están en duda, o sea, que Martín Lema sea uno de los candidatos no aparece en duda, pero hay una negociación atrás de quiénes son los candidatos en Canelones y terminan siendo ratificados, quiénes son el resto en Montevideo y después se va a venir la discusión en Salto también. O sea, no solamente es lo que está sucediendo ahora, sino 2 también por 1. Claro. empieza una negociación Aprovechan. que va a depender también de lo que pase el 24. Eduardo, ¿cuántos que presentan la encuesta? El jueves El a Este las 19:30, por ahí. Por BTV. Perfecto. Por BTV. Muy bien. ¿Qué han dado ustedes han hecho, creo, la proyección Orsi-Delgado? ¿Qué les han dado hasta ahora? Bueno, previo al 27 de Sí, octubre, previo al 27. lo que daban los ejercicios era que sistemáticamente Orsi aparecía arriba de Delgado en términos de preferencia. En torno de 3 puntos, 3, 4 puntos fue lo que pasó todo el año, Sí. digamos, durante todo el año. No hubo grandes variaciones tampoco. Bien. Otra pregunta que me quedó en el tintero, esa sensación que por lo menos tuvimos las primeras horas, o por lo menos los primeros 45 minutos que se supo el resultado, o por lo menos lo que daban las encuestadoras, había como un algo de derrotero en el Frente Amplio y en una algarabía tal vez hasta exagerada en la coalición. ¿Eso pesa? Bueno, eso en general tiene por lo menos un impacto de inmediato. Creo que al Frente Amplio lo que le cambió fue el lunes el senador 16. Claro. ¿No? Es decir, que eso cambió. O sea, si no hubiese llegado al 16, quizás esa visión más derrotista hubiese continuado. Como se dio ese giro, creo que amortiguó un poco el impacto. Pero el problema acá es que los buenos o malos resultados tienen que ver con lo numérico, pero tiene que ver con las expectativas. Y Claro. había una expectativa en el Frente Amplio que no estaba, digamos, anclada en hechos concretos, Verídicos. y que era la idea de la mayoría en las dos cámaras e incluso Sí. la posibilidad de ganar en primera vuelta. Entonces, si la idea es ganar en primera vuelta y sacás el 44, quedaste muy lejos. Sin embargo, votó 5 puntos más que la elección pasada. Es decir, había quedado a mitad de camino de la elección anterior y de ganar en primera vuelta, y en realidad parecía más un escenario negativo. ¿Y pasó eso con Ojeda también? Y con Ojeda pasó algo parecido, porque en la medida que el foco estuvo puesto en que él podía llegar a la segunda vuelta, una votación muy buena, digamos, en términos comparados del siglo XXI, es decir, casi cercano a la mejor votación del Partido Colorado en el siglo XXI, terminó siendo opacada por la idea de, bueno, quedó lejísimo, ¿no? No, Quedó claro, muy sí, lejos sí. de esa idea de que podía llegar a competir. Y del Partido Nacional salió con una votación mala, porque votó peor que la elección anterior. Sin embargo, Sí, esta pasó al idea, revés. ¿no? Esa idea de que Pasó podía exactamente. votar menos todavía, Claro. como votó cerca del 27, sí, cerca del Sí, del 27, 27, ¿no? 26, sí, algo. Pero en esa noche estaba ahí, ¿no? Entre el Sí, 26 y 27, era mejor que lo que podía esperar. Entonces, la reacción fue más positiva. Es decir, Totalmente. resultados negativos se transformaron en festejos y resultados positivos se transformaron en derrotas. Eduardo, gracias por acompañarnos. Un gusto enorme que estés acá en el programa y bueno, estaremos expectantes. Al jueves. El jueves, sí. Que además Factum fue la encuestadora más cercana al resultado Sí. que terminó siendo en las elecciones. Sí, por suerte, anduvimos bien. Está ¿Van bien. a continuar con la proyección de indecisos? Sí, seguramente Sí. sí. Sí, Está sí. muy bien. Capaz que no ahora, pero sí para la siguiente. Muy bien. Gracias por el tiempo, un gusto recibirte. Muchas gracias a ustedes.